Para que las tablas dinámicas puedan lucir excelentemente y den un informe que naturalmente y visualmente puedan dar los resultados de una manera espectacular, de una manera muy útil para el usuario de la información, pues no puede faltar el tema de los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos tienen una peculiaridad con respecto a la creación de gráficos como lo hacemos normalmente con un rango de datos o con un grupo de información que tengamos por ahí en algunas cuantas celdas. Pues estos se van a construir definitivamente con base en cómo esté construida la tabla dinámica. No podemos utilizar datos parciales dentro de la tabla dinámica para construir o personalizar, por así decirlo, un concepto de la tabla dinámica. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, pues además de estos filtros de escalas de tiempo, vamos a crear otra tabla dinámica. Lo que voy a hacer rápidamente es copiar esta tabla dinámica. Vamos a pegarla por acá. Y vamos a cambiarle los conceptos. Vamos a decirle que ahora en lugar de área de conocimiento, nosotros queremos el género. Y vamos a cambiar el nivel y vamos a poner el género en la parte de arriba. Y entonces vamos a tener una tabla como esta. Por la parte de diseño nuevamente les repito, no se preocupen. Esa parte ustedes tendrán que utilizar de su tiempo para poder darle un diseño espectacular. Vamos a agregar una segmentación de datos. Por ejemplo, en la parte de arriba vamos a decirle que queremos una segmentación de datos que se refiera a, por ejemplo, es que ya tengo todos los datos ahí, el área de conocimiento. Vamos a ponerle este de trimestres, vamos a ponerle ahí esos trimestres. Vamos a decirle a la segmentación de datos, clic derecho, conexiones de informes, no es cierto, vamos a decirle clic derecho, opciones, configuración de segmentación de datos. Le voy a decir ocultar elementos que no contienen datos, porque por ahí ya había datos así. Listo. Y aquí como tenemos 4 conceptos, le voy a poner 4 columnas. Y esta segmentación de datos la vamos a colocar en la parte de arriba. Es así como ustedes pueden ir aprendiendo cómo pueden aprovechar los espacios dentro de las tablas dinámicas. Y pues aprovechar que vayan construyendo poco a poco dashboards. Miren, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle a la tabla dinámica, por ejemplo acá, cómo es que yo puedo insertar un gráfico. Vamos a ocultar por un momento los campos de la tabla dinámica. Y yo para agregar un gráfico dinámico, anteriormente tenía por acá las opciones de agregar gráfico dinámico. Pero ahora vamos a insertarlo directamente aquí en el menú insertar. Y en el grupo de gráficos vamos a tener esta herramienta que dice insertar gráfico dinámico. ¿Para qué? Para que nosotros directamente personalicemos el tipo de gráfico que queremos y nos dé una previsualización del gráfico que podemos insertar. Mira, aquí vamos a tener, por ejemplo, de la gráfica que yo tengo, en donde tenemos en las filas el área de conocimiento y en las columnas tenemos el concepto del nivel. Podemos tener este gráfico. Mira, observa cómo me da los gráficos. En el eje X me está diciendo que tenemos las áreas de conocimiento y como cada una de las barras me dice cuánto corresponde, qué monto corresponde a cada uno de los niveles, de los doctorados, especialidades y maestría. Probablemente este no sea el mejor gráfico. Yo siempre les recomiendo que los gráficos que tienen muchos conceptos puedan ocupar, por ejemplo, gráficos como estos. Creo que este se ve mucho más claro que el anterior, en donde en el eje X teníamos los conceptos, ahora los tenemos en el eje Y con un gráfico de barras. El anterior era un gráfico de columnas en el que nosotros tenemos que ir desarrollando también ese feeling para poder nosotros saber qué tipo de gráficos elegir. Mira, por ejemplo, si yo me voy aquí a la parte del gráfico circular, lo que hace en el caso del gráfico circular, como es un gráfico que nada más me muestra, o que es como el especialista en el porcentaje, en los porcentajes, pues me muestra nada más uno de los niveles, no me muestra la separación relacionada a la parte de especialidad, doctorado y maestría, a los niveles, sino que si este cumple con mi cometido de únicamente medir el tema de los niveles de conocimiento, de las áreas de conocimiento, pues podría servir. Sin embargo, no me muestra todos los datos. Ya derivado de este gráfico, pues observen que tenemos las distintas variantes, en donde tenemos esto. En lugar de mostrar una barra por cada una columna por cada uno de los niveles, pues ahora se muestra en una sola y se muestra en proporción dentro de cada una. Eso podría también servirnos. Y bueno, los gráficos ya en 3D y posterior, pues ya
son variantes netamente de presentación más que de utilidad. Posteriormente también podríamos utilizar un gráfico como este, en donde veo pues prácticamente una línea por cada uno de los conceptos, cada una de las áreas de conocimiento. Y bueno, ya nosotros elegiríamos. Mira, por ejemplo, yo voy a elegir le vamos a dar clic aquí, le damos a aceptar y listo, ya agregamos nuestro gráfico. Imaginemos que todo esto va enfocado a que nosotros construyamos un dashboard, entonces vamos a colocar esto acá. Y vamos a colocar esto en esta medida, casi igual que la segmentación de datos. Ya tenemos nuestro gráfico. Si yo quisiera modificar mi gráfico con respecto a esas líneas tan delgadas, selecciono las líneas, pulso control 1 y aquí en la parte que dice ancho de rango hay que bajar el ancho de rango, es decir, el espacio que existe de si le pongo yo por ejemplo 50, nosotros vamos a tener aquí un concepto, unas columnas menos separadas, más anchas, le vamos a poner 30 por ejemplo, y observa, creo que mejora la vista de este informe. Si obviamente nosotros estiramos más este gráfico, pues se va a ver más de esta manera. Si quiero agregar la parte de las etiquetas, bueno, pues vamos a poder ir en cada eje agregando las etiquetas y también pues vamos a poderle dar un formato a las etiquetas de datos. Mira, si nosotros le decimos control 1, en la parte de abajo dice número, y yo aquí en la parte de número yo podría decirle que quiero número, moneda, contabilidad, etcétera, y el tipo de gráfico, más bien de formato que yo quisiera darle en el caso de que quisiera personalizarlo, por ejemplo así, y tal vez podría agregar algunos formatos personalizados. Por el momento le vamos a decir que me dé el formato de contabilidad, pero le voy a decir que no me dé decimales. Eso podría servir. Aquí me dice agregar y listo. Podríamos quedarnos con este formato. Todo ya depende de lo que ustedes requieran. Este gráfico, observarán, a diferencia de los gráficos normales que nosotros manejamos dentro de los conceptos, de los conceptos que no son tablas dinámicas, de datos específicos dentro de celdas, estos manejan estas listas de filtros acá. Esos conceptos en general, en mi particular opinión y única opinión, es que estos conceptos no me gustan. Le dan un toque ahí muy abultado de muchos datos al gráfico, y creo que pues yo los omitiría, porque al final si quiero filtrar datos, pues tengo mis escalas de tiempo, tengo mis segmentaciones de datos y no necesito más, porque al final estos son los mismos filtros que yo podría aplicar aquí y aquí. Entonces creo que no es necesario. Entonces, en mi caso, si tú quieres y si tú piensas lo mismo, si tú quieres desactivar esos conceptos, aquí en la parte de análisis de gráfico dinámico, vamos a poder quitar estos conceptos que dicen botones de campo. Si tú haces clic aquí, esos botones se van y se limpia un poquito tu gráfico. De hecho, en la parte de acá abajo, mira, observa cómo en el eje X también los números están encimados. ¿Por qué? Porque tienen un formato pues menor, aquí muy amplio. Aquí entonces podrías agregar algún tipo de formato más chiquito, si quieres en millones, si quieres en miles, y que pues a lo mejor te permita poner los números más pequeños, ¿no? Aquí podrías hacer los distintos formatos y mira, ya se les quita el montón un poco a estas partes. Todo eso con base en el formato de celda tú lo puedes cambiar, y de hecho yo quitaría las etiquetas. A mí regularmente las etiquetas no me gustan tanto de esa parte. ¿Por qué? Porque siempre me apoyo de conceptos como los que tenemos arriba para después medir nada más visualmente los conceptos acá. Entonces, mira, ya tengo ahí dos tablas dinámicas. Vamos a hacer un gráfico dinámico muy parecido acá. Aquí sí vamos a aceptarle el gráfico dinámico a la parte del gráfico circular, que no me toma los ejes que están en columnas, sino que me toma el total. ¿Por qué? Porque es un gráfico para mostrar porcentajes. Observa, aquí me da un título que yo puedo modificar. En este caso lo voy a quitar y me dice, con base en los datos que tenemos acá, me dice que aquí tenemos respecto al maestría, doctorado y especialidad, tenemos por la maestría 537 millones, que es un concepto muy alto.
68 millones por parte de la especialidad y doctorados por 162 millones. ¿Qué más tenemos acá? En este gráfico me encanta porque aunque tú tengas datos numéricos en este concepto, lo que tú tienes acá es que si le das clic derecho y agregas las etiquetas, en las etiquetas cuando las seleccionas y das control 1, va a aparecer este menú para que tú configures qué es lo que quieras. Mira y observa, aquí puedes agregar los elementos que quieres que se muestren en las etiquetas y yo puedo agregar lo siguiente. Si ya tengo los datos numéricos arriba, ¿por qué no nada más agregar el porcentaje en la parte de abajo? Y nos hace el trabajo por 2, o sea, nos ayuda a que estos conceptos pues tengan un valor mucho más grande. Al decir que si las maestrías representan 537 millones de los 769, pues fácilmente aquí el gráfico me dice, esos 537 millones son el 68% de los 769 millones que tenemos aquí, y entonces me da un valor mucho más útil para la empresa y para la toma de decisiones sobre la parte porcentual que representan los resultados que nosotros tenemos aquí en la tabla dinámica, donde vemos doctorado, especialidad y maestría. Esto pues va a permitir que nosotros le demos un valor, pues sí, mucho mayor a este tipo de gráficos. Igualmente, si tampoco te gusta como a mí este tema de los botones, nos vamos aquí a análisis de gráfico dinámico, le decimos que quite la lista de botones y listo. Todo esto va enfocado siempre a la creación de dashboards. Entonces, ya una vez que tenemos bien definidos los tipos de gráficos y los informes que nosotros tenemos que hacer con respecto a este tipo de segmentadores, a este tipo de escalas de tiempo, los gráficos y las tablas, pues la idea es que dentro de un solo dashboard tengamos el control de nuestro negocio. Por ejemplo, aquí este tipo de tabla la vamos a agregar con un segmentador de datos. Vamos a decirle que en este segmentador de datos me serviría tal vez en algún momento poner la entidad federativa, ¿no? Vamos a poner entidad federativa y aquí tenemos un montón de conceptos. Mira, aquí probablemente si yo lo pongo en la parte de arriba, pues van a ser 32 conceptos. O no sé si sean los 32 estados, que son los 32 que tenemos en el país mexicano. Tal vez no sean tantos, porque todos los datos, no es que todas las entidades tengan 32. Perdónenme, aquí le puse 322, es 32. Así es, miren, aquí está. Por lo menos creo que cada universidad, cada entidad sí tiene alumnos. Entonces, aquí el espacio se haría muy amplio si yo estiro toda esta segmentación. No es que siempre aplique. ¿Qué va a pasar? Que aquí pues voy a tener que ponerle, no sé, 16 por ejemplo, a ver cómo se va comportando. Aún así creo que son conceptos muy, muy amplios. Ni siquiera poniendo 8, por ejemplo, tal vez poniendo 8, es decir, que se muestre en 8 columnas y con 4 conceptos cada columna, pues podría servir. O probablemente, si ya tengo el concepto así, pues tal vez valdría la pena más tenerlo de esta forma y estirarlo de este lado dentro de mi dashboard. Así, lo estiramos y lo jalamos hacia la parte de abajo, donde yo pueda pues filtrar los datos. O tal vez, mira, vamos a ocupar este espacio que tengamos por acá. Por acá vamos a ocupar este espacio. Todo depende de cómo entiendas el diseño de tus segmentaciones de datos. Mira que a lo mejor yo le digo que tal vez el espacio, por lo que veo, sirva con 3 columnas y mira, queda excelente. Apenas si queda el concepto. Entonces, mira, vamos a darle aquí. Nos llevamos a este y de acá yo puedo hacer el filtro. Mira, de aquí, filtro Hidalgo, filtro Estado de México, por ejemplo, y veo los datos correspondientes a cada uno de estos. Mira, si no, vamos a hacerlo más chiquito y mira, observa. Se van filtrando los datos. En la siguiente clase les voy a comentar un detalle respecto de estas segmentaciones de datos y sobre la creación de dashboard que nos va a ayudar a mejorar la interacción que tienen todos estos elementos con las demás tablas, con los demás gráficos que nosotros tengamos en un determinado dashboard.